debe de olvidar. ¿Ok? Esas son cosas que estoy recalcando ahorita. Ahora, ya habíamos dicho, bueno, aquí lo represento, cuando nosotros ponemos a calentar una solución, aquí únicamente se ve agua, pero bueno, vamos a decir que es una solución que tiene una cantidad de sólidos disueltos, el vapor que se desprende, este vaporcito que está por aquí, va a tener la misma temperatura que la solución que se queda en el recipiente. Eso es lo que estoy representando en esta imagen de acá. Entonces, tanto el vapor como la solución que se queda en el recipiente están a la misma temperatura. ¿Ok? Y bueno, ya lo habíamos también comentado. Normalmente nosotros vamos a partir de un tiempo inicial en el cual vamos a empezar a calentar nuestra agua. Al inicio vamos a ir alcanzando una cierta temperatura. Si lo hacemos como en este caso a presión atmosférica, la temperatura de ebullición del agua va a ser a 100 grados centígrados, a 100 grados Celsius, en condiciones normales, de presión normal, ¿ok? El agua se va a seguir calentando a la misma temperatura y va a iniciar su cambio de fase. Vamos a tener mayor cantidad de líquido y poco vapor. Va a ir aumentando la cantidad de vapor y disminuyendo la cantidad de líquido hasta llegar a un punto en el que todo el líquido se convirtió en vapor. Si nosotros dibujamos una curva, vamos a tener ahora sí que la curva de saturación. En el lado izquierdo tenemos la línea de líquido saturado y en el lado derecho la línea de vapor saturado. Eso es lo que estoy representando aquí. En nuestro caso, no vamos a llegar a convertir todo el disolvente en vapor. Siempre va a haber una mezcla de solución y vapor. Y repito, ambos van a estar a la misma temperatura. En el caso de que estamos trabajando a presión normal, esa temperatura pues es la temperatura de ebullición normal. Pero en el evaporador vamos a estar a una temperatura menor, a una presión menor, perdón, que la de atmosférica. Por lo tanto, la temperatura a la que va a estar la solución va a ser menor que la de presión normal, ¿ok? Eso es lo que comenté. Y bueno, ya hicimos todos los cálculos, vimos la temperatura, perdón, cómo calcular las entalpías y llegamos al cálculo de el área de transferencia de calor que era la que nos pedían, ¿ok? Para eso calculamos la diferencia de temperaturas, la media logarítmica, y teníamos los datos de entrada y salida de nuestro vapor, ¿sí? ¿Qué valor de media logarítmica obtuvimos? ¿Quiénes lo calcularon? Aquí tengo las temperaturas. Ok, no sé si es el valor, 69.19, pero vamos a calcularlo, ¿ok? Tenemos que calcular el delta T en cada una de las terminales. Delta T en la terminal fría, delta T en la terminal caliente y hacer el cálculo. ¿Alguien lo tiene? Ya dijimos que son 394.15 y 352.7 para el vapor. Aquí el vapor entra a 394.15 y sale a 252.
Creo que 0.7. Mientras que la solución, ¿dónde está? Ajá, 352.7. Entra a 294. ¿Y ya cuánto va a salir? ¿A cuánto sale la solución del evaporador? $294. Entra a 294. Ajá, 294 solamente. ¿Y a qué temperatura va a salir? No estoy segura, pero podría ser a 352.7. No. A 352.7 sale el vapor de calentamiento, y este únicamente entra al intercambiador de calor y sale. Y les acabo de comentar que en el evaporador lo que corresponde es esta presión a la que trabaja el evaporador. Y el evaporador trabaja a 13.5 kilonewtons. Sería de 323.15 Kelvin. ¿Por qué? Bueno, yo me basé en las tablas. Para el evaporado, precisamente está trabajando a 300.5 kilonewtons el evaporador, y ya esa presión calculamos su entalpía. Y también a esta presión encontramos la temperatura que le corresponde. Ajá. Y dijimos que a esta presión se encuentra la solución concentrada. Por eso, con ese dato de temperatura, encontramos su entalpía. Ya lo teníamos escrito. ¿Sí? Es correcto lo que dijo su compañero. ¿Quedó claro, Helen? No puede ser a la Sí, temperatura. que no la había visto. Sí. Muchas gracias. Ajá. Si no puede ser la temperatura del vapor, porque el vapor está dentro del intercambiador de calor, no está dentro del tanque de evaporación. Entonces nunca se van a mezclar. Ajá. Le corresponde la misma temperatura que el evaporado. ¿Sí?
y es la temperatura a la cual se lleva a cabo la evaporación. ¿Ok? Entonces, esas son las temperaturas que nosotros tenemos para calcular la MLDT. 324, ¿verdad? Si no me equivoco. Creo que era 24.95. Oh. Y con esos datos, entonces, repito, calcularon ustedes la MLDT. ¿Cuánto les da? ¿Delta T2 o delta T1, la que ustedes quieran? La voy a escribir como... Es de 63.76, profesora. Ok, yo lo había escrito de 69. Ajá. Ah, pero la tengo aquí en Kelvin. Ah, sí, sí, sí. ¿Estoy en Kelvin o Fahrenheit? Estoy mal, ¿verdad? ¿Por qué no me dicen que no son Fahrenheit? Son Kelvin, ¿verdad? A ver. Ya no me acuerdo. Ajá, son Kelvin. ¿Por qué no me dicen? Yo estoy poniendo Fahrenheit. ¿63 entonces? Sí, profesora. Ok. 63.76 dices, ¿verdad? Igual en Kelvin. Ok. Y repito, esto es lógico porque tenemos por un lado el vapor que cambia de fase. Si nosotros viéramos un tubo, vamos a decirlo así, del intercambiador de calor, ¿qué pasaría? Ah, ¿dónde tengo tubos? Aquí. Ajá. Vamos a representar lo que sería el tubo del intercambiador de calor. El vapor estaría circulando por fuera del tubo en el caso de tubos verticales. Si son tubos horizontales, recuerden, el vapor estaría por dentro de los tubos, ¿ok? Independientemente de dónde esté ubicado el vapor. Nosotros vamos a tener, por un lado, ¿cómo lo pongo? Lo voy a poner, para que sea un poquito más evidente, lo voy a poner representado dentro del intercambiador, ¿ok? Del tubo, perdón. Vamos a imaginar que aquí está circulando el vapor adentro del tubo, ¿sí? Y por fuera del tubo está circulando la solución diluida. Aquí así. Me voy a poner con esta flecha. La solución diluida. ¿Ok? Entonces, entra en contacto con el tubo que está caliente. Ajá. Ah, pero entra más fría. Por eso lo había puesto azulita. Ajá. Ahí así. Entra fría. Al pasar a través del tubo, más bien alrededor del tubo, se va a calentar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está ocurriendo. Y entonces sale caliente. Cuando está acá, sale caliente. ¿Ok? Eso es lo que estamos representando o lo que trato de representarles. Lo voy a poner así. Ajá. Mientras que el vapor
perdió calor y salió, ¿sí? Por eso lo pusimos con esta flechita delgadita. Aquí está. ¿Ok? Entonces, ese es el cambio de temperaturas y además de cambio de fase del vapor que está ocurriendo dentro del equipo. Ajá. Por el paso a través de la transferencia de calor a través de las paredes de los tubos. ¿Ok? Y por eso de esa forma estamos calculando la media logarítmica. Eso es correcto porque pues eso es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la transferencia de calor. Ahora, si nosotros hicimos ese cálculo, o más bien ya hicimos ese cálculo para la determinación del área de transferencia de calor, nos dio, lo voy a copiar, si no lo tienen, creo que sí lo terminamos, no recuerdo. Ese era nuestro cálculo y nos dio una área de transferencia de calor de 74.32. Ajá. Ahora, nosotros tenemos, les había comentado, que tenemos que conservar o mantener. Voy a cambiar de imagen rápidamente. Nosotros tenemos que garantizar, más bien, no mantener, garantizar que durante la transferencia de calor y la concentración de la solución, lleguemos a la concentración deseada, ¿sí? Les había comentado que nosotros podemos tener ebulliendo un disolvente puro o una solución. Y les pedí que hicieran una pequeña experiencia en su casa en la que iban a colocar un recipiente con disolvente puro que iba a ser agua. Iban a determinar, si tenían a la mano un termómetro, a qué temperatura ebullía y que le adicionaran una cucharadita de azúcar. Ahí estamos aumentando la concentración o estamos agregando sólidos. Ajá. Estamos creando una solución y vamos a observar que para esa solución se alcanzaba una temperatura de ebullición más alta que la que le correspondía al disolvente puro. Y que si ustedes agregaban más soluto o otra cucharadita de azúcar, iban a encontrar una temperatura de ebullición todavía más alta. Pero como el café nos gustaba más caliente, más azucarado, agregábamos otra cucharadita de azúcar. Y vamos a ver que necesitábamos dejar que nuestra ollita hirviera, o más bien se calentara todavía un poco más para que esa solución hirviera. Y dijimos que eso se llama aumento del punto de ebullición. ¿Ok? Entonces, por un lado, cuando nosotros agregamos soluto a nuestra solución, aumenta su temperatura de ebullición. ¿Sí? Y nosotros mantenemos la energía del vapor para llevar a cabo esa concentración. ¿Ok? Entonces necesitamos alcanzar la temperatura de ebullición de la solución, no quedarnos con la temperatura de ebullición del disolvente, porque si no, nunca vamos a alcanzar la concentración de sólidos que deseamos. ¿Sí se entiende esta parte? ¿Sí me explico? Les había comentado que no podemos quedarnos con la concentración de una cucharada de azúcar, porque nosotros necesitamos que llegue a la concentración de 3 cucharadas de azúcar. Si nos quedamos en la de una cucharada de azúcar, la solución siempre la vamos a tener a esta concentración. En nuestro caso, entra la solución al 1% y la necesitamos al 5%. Si nos quedamos en esta,
estaríamos únicamente sacando concentración del 1%, por decir algo, o del 2%. ¿Ok? No podemos quedarnos en esta temperatura de ebullición. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Ok, me voy a regresar. Ahora, por otro lado, en el ejercicio estamos viendo que el vapor, además de ceder calor latente, que sería el de cambio de fase a la temperatura de 394, también cedió calor sensible, es decir, el enfriamiento de 394 a 352, ¿sí? Y eso es lo que estamos calculando en esta MLDT. Pero voy a representar ahora esa parte de las temperaturas de esta forma. Nosotros decía, tenemos la solución que entra fría y va a llegar a la temperatura de ebullición de disolvente puro. Esta es la que tendríamos a esta 324, ¿sí? Sin considerar a los sólidos. Pero si consideramos a los sólidos, entonces va a salir a la temperatura real de ebullición, ¿sí? A esta TC real, considerando a los sólidos. Ajá. Mientras que el vapor se va a enfriar desde su temperatura de vapor, va a ceder calor y va a salir como vapor condensado a la misma temperatura. ¿Sí? Eso es lo que estoy representando en esta imagen. ¿Ok? Eso sería lo que realmente tendría que ocurrir. Lo voy a poner así. Realmente, en un evaporador, se presenta la transferencia de calor por el cambio de fase del vapor. Y lo voy a resaltar únicamente, ¿sí? Sin considerar el enfriamiento de ese vapor. Entonces, el vapor va a entrar a la temperatura de 394 y va a salir a la misma temperatura, ¿sí? Voy a copiar este mismo. A ver si no se me mueve. Sí, un poquito, pero no hay problema. Ahí está. Y va a salir a la misma temperatura. ¿Por qué? Vamos a considerar que solo está cambiando de fase, lo que estoy escribiendo aquí, solo cambio de fase, ¿ok? Mientras que la solución entra fría o a su temperatura de alimentación, llega al valor de TA, a TA le voy a llamar temperatura TA, de ebullición del disolvente puro, es decir, la que teníamos precisamente a la temperatura a la que está el evaporador, a la presión de 13.5 kilonewtons, ¿sí? Mientras que ahora ATC para nosotros va a ser la temperatura real de ebullición o temperatura real de ebullición, más bien le voy a poner temperatura de ebullición
de la solución concentrada. Ajá. Esta F es solución diluida y C, solución concentrada. Entonces, C va a llegar, más bien es el producto que queremos que salga del evaporador, ¿sí? Ese es el que queremos que salga. Y va a estar a la temperatura que le corresponde a la concentración que queremos obtener del evaporador. Entonces, por eso es a la temperatura de ebullición de la solución concentrada. Esas son las temperaturas que tenemos que considerar ahora en evaporación. Si hacemos eso, el vapor entra y sale a la misma temperatura. Y la solución va a tener que considerarse la temperatura a la que sale. Entonces, en realidad, no vamos a tener un delta T de terminal caliente y un delta T de terminal fría. Lo que nos va a interesar nada más es la diferencia de temperaturas entre el vapor de calentamiento, que es el que va a ceder energía, y la solución que tiene que concentrarse, que es la que va a absorber la energía del vapor. Y entonces, el delta T en la ecuación para calcular el área, o en la fórmula más bien para calcular el área, que es nuestra ecuación de diseño, ya no va a ser la ml de T, sino va a ser un delta T. El delta T entre la temperatura del vapor que entra y la temperatura del concentrado. Cambia la ml de T por el delta T real de ebullición. Y entonces ahora tendríamos que encontrar la temperatura real a la que ebulle la solución. ¿Sí? Ahorita vamos a seguir considerando que la temperatura real a la que ebulle es la que encontramos, 324. Lo que vamos a hacer diferente es que el vapor no se enfría más allá de su temperatura de cambio de fase. Y vamos a calcular el área simplemente con esa diferencia de temperaturas entre la temperatura del vapor y la temperatura de la solución. Y díganme cuánto les da. Ya no con ml de T, simplemente con delta T. Profesora, me da de 69.2 el delta T. ¿El delta T o ya el área? Ah, no, el delta T. Ahorita la calculo el área. Ok. A ver, en este caso, la TF no tengo temperatura. Simplemente vamos a considerar la temperatura a la que se tiene la solución y la temperatura del vapor. La temperatura de la solución era esta, 324. Es esta de aquí. No sé por qué no sé. No,
Es la diferencia entonces entre 394 y 324. Ese es nuestro delta T para calcular el área. El área me da de 68.47. Ok. A ver, 394 menos 324. Aquí 60 y algo me dijeron del delta T. Del delta T es 69.2. 69.2 Kelvin, ok. Ah, ya, miren, aquí ya lo había puesto, bueno, pero bueno, es lo mismo. Ajá. Y el área, bueno, ahí me daba 69.19, pero es prácticamente lo mismo. Entonces les da 68 punto, ¿qué me dijeron del área? $68.47. Ok, entonces sí estamos más o menos, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pueden ustedes observar? ¿O qué podemos concluir de lo que estamos haciendo? Originalmente, a ver si lo puedo poner en una sola página. Es que están muy grandes mis textos. Pues, luego los pongo grandes precisamente para que ustedes los puedan ver. Pero me ocupan mucho espacio para que todo quede en una página. Ahí está. Ya sé, voy a pasarlo mejor todo a una hoja. Ok, ¿qué observan entonces? Con el cálculo que hicimos originalmente, tenemos una área de transferencia de calor de 74.3 metros cuadrados. Ahora, considerando que la solución concentrada, más bien considerando que nosotros tenemos que alcanzar la temperatura de la solución concentrada dentro del evaporador, obviamente para que se lleve a cabo la evaporación y obtengamos el producto que deseamos, tenemos que garantizar que se mantenga esa temperatura. Eso es lo que necesitamos nosotros garantizar en el evaporador. Creo que estaba mejor como estaba. Ahí sí. No, ahí sí. Ajá. Tenemos que garantizar que se mantenga esa temperatura y que efectivamente se lleve a cabo la evaporación. Entonces, tenemos que considerar en la diferencia de temperaturas la temperatura de la solución que queremos obtener y que el vapor únicamente cambie de fase, que no ceda calor sensible, que únicamente ceda calor latente. Eso es lo que estamos argumentando aquí para este cálculo. ¿Sí? Con eso, nosotros tenemos o encontramos que nada más vamos a considerar una diferencia de temperaturas para calcular el área. Y esa diferencia de temperaturas es la temperatura de quien calienta, que es el vapor que entra, menos quien absorbe el calor, que sería la solución a la concentración que deseamos. ¿Ok? ¿Qué concluyen?
¿O qué observan de esto? Pues se podría decir que el área de transferencia va a disminuir conforme se respete esto de que las temperaturas del vapor al momento en que entra y en que sale van a ser las mismas, solamente cambia de estado, por así decirlo. Ajá, es correcto, Jafet. Ajá. O sea, sí obtenemos, sí se observa que hay una reducción en el área de transferencia de calor que se requiere para llevar a cabo esta evaporación. Y habíamos dicho en transferencia de calor que era preferible diseñar equipos más compactos que equipos grandes. Entonces, por eso es que para obtener área más pequeña de transferencia de calor en evaporación, se prefiere que el vapor de calentamiento solamente ceda calor latente, porque si cede también calor sensible, el área de transferencia de calor se incrementa. ¿Sí? Necesitamos una área mayor para que ceda más calor y no nos conviene porque entonces el área de transferencia de calor se hace más grande. ¿Ok? Entonces, no es conveniente que el vapor de calentamiento ceda más calor que el de cambio de fase, porque el área se incrementa. Y la temperatura que debe de considerarse para que la solución se concentre es la que le corresponde a la solución concentrada. Y entonces ahora se hace necesario saber cómo vamos a encontrar esa temperatura de ebullición de la solución. Porque en este ejercicio dijimos que no íbamos a considerar el contenido de sólidos, que consideráramos que los sólidos no afectaban esa temperatura. Sin embargo, ya vimos en la gráfica que los sólidos sí la afectan. Por lo tanto, les repito, se hace necesario determinar la temperatura de ebullición. ¿Ok? Eso es lo que estoy poniendo aquí como lo que estuvimos considerando para resolver este ejercicio. ¿Ok? Hemos considerado que es un proceso adiabático porque el calor solamente se intercambia dentro de nuestro sistema. No hay cambio o transferencia de calor hacia los alrededores. Estamos en estado estable porque lo estamos evaluando desde el punto de vista de que nuestros parámetros de temperatura y presión no varían con el tiempo. No hay una reacción química, simplemente hay una transferencia de calor. Y que el vapor de calentamiento solamente va a ceder calor latente. Y para llegar a la concentración deseada, debemos de mantener la temperatura de ebullición de la solución a la concentración final. Eso es lo que estamos considerando. Y eso es lo que vamos a considerar de ahora en adelante para resolver los ejercicios de evaporación. ¿Ok? Sí, profesora. Bueno, aquí había escrito lo mismo, lo que habíamos considerado, pero bueno, ya lo hicimos. Lo que les comentaba, en el caso que resolvimos originalmente, el vapor, aparte de cambiar de fase, que era su calor latente, se enfriaba. Eso fue lo que calculamos con ese delta T. ¿Sí? Nos vamos a quedar únicamente con el cambio de fase, con lo que es el calor latente. ¿Ok? Es que luego escribo mucho, pero realmente es lo que comenté ya. Lo volví a escribir, miren. Ok. Ahora, para que nosotros podamos observar esto, hice también estas grafiquitas. Y esa sería nuestra conclusión. Para la evaporación es conveniente que el vapor de calentamiento solo ceda calor latente. Bueno, a lo mejor esto nos va a llevar, aquí les puse menor y más bien es mayor.
aunque puede ser que necesitamos mayor cantidad de vapor de calentamiento. Sin embargo, a la larga va a ser mínima la cantidad de vapor extra que se requiere comparado con el área de transferencia de calor y el mantenimiento del equipo. Ajá. Ahora, si represento entonces las temperaturas que ocurren dentro o que tenemos dentro del evaporador, con este diagramita, espero que sí se entienda, yo represento con este cuadrito azul, claro, la alimentación que va a entrar a la temperatura de alimentación, generalmente un poquito fría. Dentro del evaporador se va a empezar a calentar por el calor que le va a transferir el vapor. Y vamos a llegar a la temperatura que dijimos que era de disolvente puro. Pero a esa temperatura pues no vamos a estar obteniendo la solución concentrada. Necesitamos seguir calentando la solución hasta la temperatura de ebullición de la solución a la concentración que deseamos. A estas dos etapas le vamos a llamar el delta T de precalentamiento para llegar a la temperatura de ebullición del disolvente. Tenemos que seguir calentando para llegar a la temperatura de ebullición de la solución. Y tenemos que mantener esa temperatura para lograr concentrar toda la solución que estamos alimentando. ¿Ok? Eso es lo que está representando este diagramita, esos tres fases. Entonces, vamos a gastar una cantidad de energía en precalentar a la solución hasta la de disolvente y luego precalentar a la solución hasta temperatura de ebullición. Y este va a ser el que nos va a quedar únicamente para ebullición. Lo importante es que este sea lo más grande posible. Vamos a regresar en la siguiente. Ok, nos quedamos entonces en las temperaturas. Ajá. Sí, me explico con lo que quiero representarles en ese diagrama. Sí, profesora. Ok, gracias. Ok, entonces les decía que lo ideal es que la energía que el vapor va a ceder, toda la energía se aproveche más en la evaporación y no en llevar a cabo estas dos etapas de calentamiento. Entonces, lo que deseamos es reducir la cantidad de energía que cede el vapor para precalentar. Eso es lo que se prefiere. Ajá. Voy a poner esto. Ajá. Obviamente de aquí a acá, este vapor que está circulando va a estar entregando. Ay, ¿por qué no me quiere aceptar? Va a estar entregando calor, ajá, o energía más bien. Vamos a suponer que esta es la circulación de izquierda a derecha, la circulación del vapor dentro del intercambiador y lo mismo de la solución. Entonces, a lo largo del intercambiador, el vapor va cediendo energía, va cediendo energía, va cediendo energía.
Esa energía es la de cambio de fase, ¿ok? Y entonces esperamos que toda esa energía que el vapor cede se aproveche en la evaporación y no en el calentamiento. Ajá. Ay, déjenme ver cuáles estoy presentando, porque acabo de dibujar una flechita que no aparece en la pantalla. Evaporación simple, ok. Estaba yo en otro. Aquí, ok, ahora sí, ya, ¿verdad? ¿Ya ven el cursor ahora sí? Sí. Sí. Ok. Les decía entonces que necesitamos aprovechar toda la energía que cede el vapor, que circula de izquierda a derecha, en la parte de evaporación y disminuir estos espacios que estoy representando como precalentamiento. Entonces, lo ideal es que la solución diluida entre lo más cercana a su temperatura de ebullición. Y entonces vamos a poder reducir la cantidad de energía que se requiere para llevarlo a la temperatura de ebullición de disolvente puro y llevarlo a su temperatura de ebullición de solución concentrada. De esa forma aumentamos este tramo que sería la diferencia de temperaturas para llevar a cabo la evaporación. ¿Sí? Ese delta T se conoce como delta T disponible. Es el delta T o diferencia de temperaturas para llevar a cabo la concentración de la solución. ¿Sí? Y preferimos que ese delta T disponible sea lo más grande posible o el mayor posible para que el área de transferencia de calor que calculemos sea lo más pequeña posible. ¿Sí? Entonces, ese delta T disponible es el que cambiamos de ml de T a delta T. ¿Ok? Entonces, realmente en nuestra ecuación, lo habíamos puesto originalmente aquí como un delta T nada más. ¿A dónde lo puse? Aquí, como un delta T, corresponde al delta T disponible para la evaporación. ¿Ok? Es el que estoy representando acá. Ah, miren, sí tenía aquí la gráfica. Pensé que no la había puesto en este documento. Nada más aquí había puesto yo que la temperatura de ebullición de la solución es la que le corresponde precisamente a la corriente que le llamamos C. ¿Ok? Y entonces ese delta T se convierte en un delta T disponible. ¿Ok? Ya habíamos visto la grafiquita esta y hasta aquí. Son ahora sí que las consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Entonces les decía, ahora nuestro problema va a ser encontrar la temperatura de ebullición de la solución. Les había comentado que existen varios métodos y que nosotros íbamos a trabajar principalmente dos. Uno que corresponde a soluciones ideales, lo que serían propiedades coligativas, y es a través de la ley de Raoult, de presiones parciales.
bueno, se complementa con la ley de Dalton de las presiones parciales y específicamente la ley de Raoult. Y por el otro lado, gráficas que se construyen a través de una relación entre la temperatura de disolvente puro y la temperatura de ebullición de una solución. Estas se conocen como líneas de Turing y nos van a servir para poderlo calcular. Hay otras ecuaciones, una es la de Arrhenius. No tiene tanto caso que las usemos ahorita. Les había comentado que las usan mucho también en transferencia de masa. Y específicamente para alimentos hay una serie de correlaciones. Entonces son muchas, así como existen las correlaciones para encontrar los coeficientes de película para diferentes geometrías, para diferentes tipos de mezcla de si es un líquido y un gas, o si son gases, o si son líquidos. Ya ven que ustedes vieron varios tipos de ecuaciones. Les comentó el maestro Eric cómo se obtenían esas ecuaciones, las de los coeficientes convectivos. Entonces, en este caso también existen varios métodos, varias correlaciones para encontrar esas temperaturas de ebullición. Nosotros vamos a usar los más básicos, los más sencillos, porque, repito, no tiene tanto caso que veamos tantas formas, ¿ok? Ahora, para complementar un poco lo que habíamos estado trabajando de la clasificación de evaporadores que ustedes desarrollaron, básicamente eso es porque necesitamos nosotros seleccionar el evaporador más adecuado para el proceso que vayamos a diseñar o que vayamos a trabajar. En ese caso, hace 8 días empezamos a revisarlo, pero no me dio tiempo porque se trabó mi computadora, ¿sí se acuerdan? Entonces, vamos a verlo ahorita para dejar esa parte completa, ¿ok? Y también les puse un documento que ya pueden ahorita tener acceso, ya está disponible en el Classroom, precisamente de estos criterios que se deben considerar para elegir de una mejor forma el evaporador más adecuado. Dentro de la clasificación que ustedes hicieron, en la información que nos daban, nos decían, bueno, si la solución tiene estas características, por ejemplo, que forme cristales, nos recomendaban un tipo de evaporador. Si era una solución viscosa, nos recomendaban otro tipo de evaporador. Con base en las características de la solución, son las recomendaciones de qué evaporador utilizar. Pero no nada más tiene que ver con las características de la solución, sino también con la forma y construcción de los evaporadores. ¿Ok? Entonces, es un pequeño resumen esto que tengo aquí en la presentación. Y les repito, el documento lo tienen ya en Classroom para que lo puedan revisar. Vamos a tener dos parámetros que vamos a poder estar considerando para la selección. Y les repito, uno tiene que ver con las propiedades debidas a la naturaleza de las soluciones, que se conocen como inherentes al proceso o relativas al proceso. Y otras, las que son relativas al diseño mecánico del equipo. Y esto es obviamente pues para que nos aseguremos de que el equipo cumpla el objetivo para el cual fue diseñado, o para qué lo vamos a utilizar. Dentro de las características inherentes al proceso, vamos a tener las características físicas y químicas de la solución, el coeficiente total de transferencia de calor, la diferencia de temperatura, la carga al evaporador, el riesgo de explosividad y las condiciones de esterilidad. Estas son características que nosotros nos vamos a preguntar cómo es nuestro proceso, cómo es nuestra solución, qué factores de riesgo involucran, ¿sí? Y si es necesario que nosotros tengamos que llevar a cabo todo nuestro proceso en condiciones estériles, porque a lo mejor estamos dentro de una empresa farmacéutica, ¿sí? O inclusive si en algún momento dado puede haber interacción
y una reacción química entre nuestra solución y el material de construcción del equipo que pueda originar una reacción explosiva. Ajá. Entonces, por eso es importante considerar todo esto. Dentro de las características físicas y químicas de la solución, pues tenemos que considerar la concentración, la viscosidad, la solubilidad, si es que se llega a tener nucleación y formación de cristales, qué tan sensible es el material a las condiciones de temperatura, o sea, su sensibilidad térmica, y también si ese material forma o no espuma, porque dependiendo de estas características, tenemos que hacer varias consideraciones para nuestro evaporador, ¿ok? En el primer caso, ahora sí que lo más importante tiene que ver con la solución. Nosotros dentro del proceso, ya dijimos, al inicio vamos a tener una concentración de la solución baja y conforme se lleva a cabo la evaporación, pues nuestro objetivo es obtener una solución concentrada. Entonces, al final, la concentración de la solución va a ser alta. Este cambio de concentración va a provocar dos cambios principales en la solución. Uno, que varíe su densidad y otro que varíe su viscosidad. Acuérdense, la densidad nos va a decir el comportamiento del fluido dentro del equipo. Por eso lo represento con esta imagen. Dependiendo de la densidad de la solución, puede estar en el fondo del tanque o alcanzar diferentes niveles, vamos a decirlo así. Ajá. Y nos va a ayudar para decidir cómo va a poder circular la solución dentro del equipo. Si a favor de la gravedad o en contra de la gravedad, porque también de su densidad pues va a depender la capacidad o el área de transferencia de calor, los coeficientes de película, el número de Reynolds. Ajá. Entonces vamos a tener una variación en la densidad y una variación en los parámetros en los cuales esté involucrado. Y repito, esta tiene que ver principalmente con su comportamiento. Ajá. Ahora, cuando la solución se concentra, precisamente el aumento de material sólido va a generar también cambio en la viscosidad. Vamos a pasar de una solución con una viscosidad baja a una solución con una viscosidad alta. En muchos de los casos, no en todos, puede ser que no haya tanta variación en la viscosidad, pero sí se presenta. Y ya acuérdense que la viscosidad tiene que ver con la resistencia al desplazamiento. Entonces, por un lado, tenemos que cuidar la densidad para que pueda fluir o distribuirse nuestro fluido más bien. Estancado. Entonces, son los dos parámetros principales que van a considerarse para decidir el tipo de evaporador. Como una sugerencia, nos dicen que los fluidos con alta viscosidad siempre deban de estar en movimiento. Por lo tanto, se utilicen evaporadores de película agitada. Es decir, que no los dejemos estáticos para que no se acumulen dentro de los tubos del intercambiador, no interfieran en la transferencia de calor, no modifiquen los coeficientes de película. ¿Ok? Entonces, siempre película agitada para que haya mucha turbulencia y coeficientes de película altos. Y los fluidos con baja viscosidad pueden colocarse en evaporadores de película descendente. Ahorita ustedes ya tienen idea de que es un evaporador de película descendente. Van a ser evaporadores de tubos largos en los cuales el fluido circule, la solución circule de la parte superior a la parte inferior de los tubos. Por eso es película descendente. ¿Ok? Esas son las recomendaciones para el caso de variación en viscosidad y densidad. Ahora, tenemos que considerar si la solución que nosotros alimentamos es una solución ensuciante.
y depende del grado de ensuciamiento que puede generar. ¿Cuándo una solución es ensuciante? Pues generalmente cuando los sólidos están en suspensión, que no sea una solución homogénea, sino una solución heterogénea. Y dependiendo del grado de cantidad de contenido de sólido, pues va a ser el grado de ensuciamiento que pueda generar. Entonces necesitamos nosotros saber si de por sí ya trae sólidos o si durante la concentración esos sólidos puede generarse una solución saturada o sobresaturada que deje esos residuos sólidos, o bien que haya polimerización o crecimiento de algún material orgánico. Ajá. Entonces tenemos que ver cómo es originalmente la solución y cómo se puede comportar durante su concentración. ¿Por qué? Pues porque va a aumentar el coeficiente de película y entonces vamos a tener una resistencia más a la transferencia de calor y el coeficiente total de transferencia de calor pues se va a ver afectado, generando que haya más área de transferencia de calor, ¿sí? No nada más que estemos cuidando las temperaturas como dijimos hace rato, perdón, para el delta T disponible, sino también todos los factores que nos van a modificar los coeficientes de película. ¿Ok? Entonces, en este caso, también nos recomiendan evaporadores de película agitada o circulación forzada, porque de esta forma siempre vamos a tener alta turbulencia dentro del equipo y evitar que los sólidos se acumulen, ¿sí? Una precaución que tenemos que tener aquí es que esos sólidos no sean sensibles a la temperatura, porque entonces se pueden descomponer y degradarse. Ajá. Tenemos que tener esa precaución también. Ahora, ya lo había comentado, tiene que ver también con la cantidad de sólidos que se pueden tener debido a la concentración de la solución. Cuando nosotros empezamos a concentrar la solución, tenemos que verificar que siempre vaya a ser una mezcla homogénea o si se va a generar una mezcla heterogénea y que entonces los sólidos que se tengan cuando se vaya concentrando la solución no nos lleven, a generar una solución sobresaturada y que prevalezcan los sólidos. Ya comentamos por qué, porque esos sólidos se van a depositar en las paredes del intercambiador y modificarnos los coeficientes de película. Entonces, tenemos que ver el grado de solubilidad de esos sólidos en nuestra solución. Otra vez aquí, pues nos recomiendan evaporador de circulación forzada. ¿Qué es un evaporador de circulación forzada? Ya lo mencioné 2, 3 veces. Ya les dije cuál es el evaporador de película, pero ¿cuál es el de circulación forzada? Es uno de tubos verticales, pero tiene una bomba para que el fluido pues, fluya con mayor potencia. Presión. Presión, ajá. Ajá, la bomba lo que nos entrega es presión. Sí, así es, Orián. Sí, en este tipo de intercambiadores pueden ser de tubos verticales o de tubos horizontales. Necesitamos colocar una bomba que le aumente la energía al fluido para que pueda circular a través de los tubos del intercambiador. Entonces, lo que va a hacer la bomba es entregarle presión al fluido para que pueda circular por los tubos. Ajá. Y entonces, este tipo de equipos, repito, nos van a generar mayor turbulencia. Esa es la idea, que nunca estén estáticos. Ahora, relacionado con esta parte de la solubilidad, puede haber soluciones que cuando se concentran y se saturen, pueden generar núcleos a través de los cuales se pueda llevar a cabo la cristalización del sólido. Entonces, en este caso, también tenemos que tener cuidado para elegir el evaporador adecuado. Recordarán que yo les había comentado, bueno, no creo que no se los he comentado a ustedes, pero se los hago mucho hincapié en balance.
Existen evaporadores cristalizadores. No es necesario que tenga dos equipos por separado, un evaporador y un cristalizador. Perdón, y un cristalizador. El mismo evaporador funciona como cristalizador porque cuenta con un mecanismo de agitación. Y entonces, si se genera un núcleo y nos interesa, obviamente, obtener los cristales, pues vamos a meter esta solución en un evaporador cristalizador, porque es el equipo adecuado que nos ayuda a estar removiendo a los núcleos para poder estar generando el crecimiento de los cristales y poderlos descargar como producto concentrado. Ajá. Generalmente van a ir acompañados de parte de la solución. Se generan lo que son los cristales y entonces este sobrenadante es una solución saturada, pero ya se generaron cristales y como producto del evaporador sale una mezcla de cristales con solución. Hay un ejercicio que a veces resuelven en balance que dice el producto es una solución madre con 80% de cristales o de soluto. La solución madre o la solución es el sobrenadante, que también tiene sólidos disueltos hasta el grado de saturación. Entonces puede ser que esta solución contenga, por decir algo, 30% de sólidos, es una solución saturada al 30%, y que contenga 30% de cristales o 40% de cristales. Ajá. Entonces, la concentración total de sólidos en esta solución es la de los cristales más los sólidos de este sobrenadante. Y a veces en balance se equivocan y solamente calculan la concentración de sólidos aquí, se les olvida que hay cristales. Entonces se refiere que cuando hay una formación de cristales, los sólidos totales son los sólidos de los cristales más los sólidos de la solución saturada. Ajá. Entonces, en este caso, vamos a utilizar evaporador cristalizador. Generalmente, pues este dibujito, este diagramita más bien, porque generalmente eso es lo que se hace para obtener el azúcar. Se utilizan una serie de evaporadores conectados en sistemas de múltiple efecto para llevar a cabo la cristalización del azúcar. Y son hasta 8 cristalizadores los que se ocupan o hasta 10. ¿Ok? Es el ejemplo típico. Por otro lado, tenemos que cuidar que la solución no sea sensible o qué tan sensible es al aumento de temperatura. Acuérdense que con la cantidad de sólidos de alimentación es una solución diluida y conforme aumentan, una solución diluida y su temperatura de ebullición es baja, pero conforme aumentan los sólidos vamos a tener una temperatura de ebullición más alta y entonces tenemos que ver que esos sólidos no se afecten por el aumento de temperatura, qué tan sensibles son y no se vayan a degradar. Entonces tenemos que tener cuidado de eso y entonces vamos a elegir la presión de trabajo del evaporador lo más baja posible para evitar que la solución ebulla a temperaturas altas. Entre menor es la presión dentro del tanque de evaporación, pues menor tiene que ser la temperatura de ebullición. Generalmente, pues esto es para soluciones orgánicas y normalmente las soluciones orgánicas pues están en el área de alimentos, de farmacia y de biotecnología. Entonces, lo que vamos a evitar es que se produzca principalmente oscurecimiento enzimático o las reacciones de caramelización, que son las reacciones de Maillard. Ajá. Eso es lo que tratamos de evitar. Entonces, en este caso serían evaporadores a un alto vacío, una presión muy, muy baja de trabajo, o también en los cuales el tiempo de residencia de la solución
sea bajo. Y esto sería utilizando evaporadores con intercambiador de calor de placas en lugar de intercambiador de calor de tubos. Porque acuérdense que en el intercambiador de placas, el tiempo de contacto entre los fluidos para intercambiar calor es mucho menor que en los intercambiadores de tubos. ¿Ok? Y también, por el otro lado, que la película sea ascendente. Aquí sí me voy a detener un poquitito y espero que no se nos olvide porque lo vamos a manejar en un ejercicio. ¿Por qué de película descendente? Perdón, ascendente. Ay, ¿dónde está la imagen? Aquí está. Generalmente, si manejamos tubos, los tubos, ya vieron ustedes que en evaporadores de tubos cortos, la altura máxima es hasta de 2 metros, creo. Lo recomendable es que sean tubos de 1 metro para tubos cortos. Para tubos largos se consideran mayor a 3 metros. Si no, corríjanme. Ok, ese sería nuestro tubo. Ajá. Nosotros, los tubos, si son tubos verticales, que va a ser la mayoría de nuestros evaporadores, acuérdense que van a estar conectados así a lo que sería, lo voy a dejar de esa forma, el cuerpo del evaporador y aquí va a salir el tubo, ¿ok? Aquí en el cuerpo del evaporador, acuérdense que se lleva a cabo principalmente la separación del vapor y de la solución concentrada. Entonces, en el evaporador de tubos verticales podemos generar película. Si nosotros hacemos que circule una solución en forma descendente, esta sería la solución descendente, y que la solución ocupe por completo, a ver si lo puedo hacer un poquito, ahí así, que la solución ocupe por completo todo el tubo, entonces es un evaporador de tubos verticales nada más y de circulación natural o circulación forzada, ¿sí? La solución ocupa por completo todo el tubo. Ahora, repito, si son tubos largos, vamos a tener el efecto de la presión. En un nivel del equipo, aquí así vamos a decirlo, voy a tener una presión y a cada altura una presión diferente por efecto de carga hidrostática. Ustedes revisaron en flujo de fluidos cómo calcular carga hidrostática. ¿Cómo la calcularon? ¿O a qué le llamamos carga hidrostática? En un tanque de almacenamiento, ustedes calcularon la presión que había en la superficie del tanque, a la mitad del tanque, en el fondo del tanque. Es la presión que se ejerce por el mismo fluido, ¿no? Ajá, es la presión que ejerce el mismo fluido que está dentro del recipiente que lo contiene a una determinada altura. Entonces, aquí en esta altura vamos a tener la presión que ejerce el fluido que está en el tanque. A esta otra altura vamos a tener la presión del fluido en el tanque más el fluido que está en este pedacito de tubo. A esta altura igual, la presión del tanque más esta altura y hasta acá la presión del tanque más esta altura. O sea, toda la altura total del fluido. Es la presión que ejerce una columna de líquido. Esa es la presión hidrostática. Y entonces, si estamos, si ya sabemos, si ya calculamos que dependiendo de la presión tenemos una entalpía diferente, pues igual aquí, en los tubos largos, a cada presión le va a corresponder una temperatura y una entalpía diferente. ¿Ok? Entonces, en el caso de tubos
perdón, de circulación descendente al valor más bajo o en el fondo, vamos a decirlo así, de los tubos, vamos a tener la mayor presión, por lo tanto, la mayor temperatura. ¿Están de acuerdo? Aquí el equipo, el tanque, va a estar trabajando a una presión. Esa sería la presión de trabajo. Pero acá en el fondo va a ser la presión de trabajo más la presión de esta columna de líquido. A esta presión de trabajo le corresponde la temperatura a la que ebulliría el disolvente puro. Mientras que hasta acá abajo tendríamos una presión diferente. Y les repito que sería, aquí, la presión va a ser igual a la presión de trabajo más la presión de esa columna de líquido. Esa presión de columna de líquido, ¿ya se acordaron cómo se calcula? Es la densidad por la gravedad Así es. por altura. Así es, la densidad por la gravedad por la altura. Me la voy a poner como H minúscula. Ajá. Entonces va a ser una presión mayor. Por lo tanto, a esta altura o a este nivel de los tubos, vamos a tener una temperatura mayor que TA. ¿Están de acuerdo? Y a esta presión es a la que se va a calcular la temperatura de ebullición de la solución. Entonces, el efecto de columna de líquido en tubos verticales largos tiene repercusión en la temperatura de ebullición. ¿Ok? Este sería el caso de película descendente. Ahora, en este caso, la solución, lo voy a dejar como estaba, la solución al ir atravesando el tubo, obviamente se va calentando y se va concentrando. En el fondo vamos a tener la solución concentrada, ¿sí? A la presión más alta, por lo tanto a la temperatura más alta. ¿Ok? Ahora, por el contrario, si nosotros tenemos circulación ascendente, a la presión más alta y temperatura más alta va a entrar la solución diluida. Conforme avance en el tubo, se va a calentar, se va a evaporar y en la parte alta de los tubos alcanzará su máxima concentración, estando a la temperatura más baja. ¿Sí se ve eso? Cuando son de película ascendente, la solución se va concentrando dentro del tubo, alcanza su máxima concentración, pero a la presión más baja, por lo tanto, a la temperatura más baja. Y por eso, productos sensibles al calor, se prefiere utilizar evaporadores de película ascendente. ¿Sí? De película ascendente, para que la solución alcance la máxima concentración, repito, a la presión más baja. ¿Sí? Acá. Y además, pues también puede ser que no sea un intercambiador de tubos,
sino que sea un intercambiador de placas. Esa sería la otra alternativa. Ok. Aquí les puse con, pero es o con, faltó esa letra. O con intercambiador de placas. Ajá. Porque no puede ser película ascendente en un intercambiador de placas. Ok. Ahora, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, me estoy explicando. Sí, profesora. Sí. Sí. Ok, gracias. Ahora, otra cosa también que quiero que quede clara. Nosotros vamos a tener, les decía, circulación forzada o circulación natural, y en el tubo va a entrar de lleno, vamos a decirlo así, la solución a concentrar, que fue lo que representé hace rato con la flecha. Ajá. Lo que pasa es que yo quería que, así mejor, así. En todo el tubo va a entrar la solución, ¿ok? Esos son de circulación natural o circulación forzada. Pero en el caso de los de película, igual vamos a tener el tubo, sin embargo, la solución no va a llenar por completo el tubo, sino que necesitamos nosotros generar un flujo. ¿Cómo lo puedo representar así? Ajá, así. Y voy a representar el contorno así, grueso. Necesitamos generar un flujo en el cual quede hueco, va a quedar hueco la parte central del tubo. Y únicamente lo que vamos a, ¿cómo se puede decir? A introducir, porque sí sería introducir, en el tubo es una película de fluido. Esa película la estoy representando, es que creo que no se puede más gordo. A ver, más líneas. ¿No, verdad? Hacia aquí. ¿Lo puedo representar más? Sí, creo que sí se está engrosando, ¿verdad? Ahí sí. Ajá. O sea, en realidad lo que vamos a colocar como fluido, no, ese no. Es esa parte gorda, ¿sí? De tal forma que el centro del tubo queda hueco. Esa es una diferencia. Estos son de circulación forzada, el tubo se llena por completo, y en los de película, la parte central del tubo queda hueca, ¿sí? Y en la parte central es en donde se va a ir desprendiendo el vapor que va a ascender a la cámara de evaporación. Ajá. Y entonces, si el fluido circula para abajo, es el de película descendente. Si el fluido circula para arriba, pues es el de película ascendente, perdón. ¿Sí? Película, porque nada más la pared del tubo es la que está en contacto con la solución. La parte central no. La parte central queda hueca. ¿Ok? Esa sería la diferencia. Película ascendente cuando las soluciones son sensibles al calor y podemos utilizar los tubos verticales largos o cortos cuando sean soluciones que cristalizan. Nada más que vamos a colocar agitador y bomba. ¿Ok? Ese es algo que teníamos que aclarar de esos tipos de intercambiadores, de evaporadores, perdón. Ok. Ahora, por otro lado, también otra de las características que tenemos que considerar en nuestra solución es la generación de espuma. Si nosotros de antemano sabemos que la solución al estar ebulliendo genera espuma, como es el caso de la leche, que es lo más típico que nosotros conocemos, tenemos que adicionarle un agente antiespumante. Generalmente son productos tensoactivos que van a evitar que entre aire y se genere esa espuma. Si
no es suficiente con la adición del tensoactivo, entonces necesitamos colocar nosotros placas o barreras en el intercambiador que ayuden a romper esa espuma, porque de lo contrario va a ocurrir lo que nos pasa en la casa. Colocamos nuestra ollita con leche, empieza a ebullir y se nos olvidó, y empieza a subir la espuma y se nos derrama toda la leche. No nada más perdemos la espuma, sino perdemos parte de la solución. Entonces, se pierde solución y además se pierde soluto, en el caso de que se acumule junto con la espuma, porque es lo que normalmente ocurre. Entonces, si sabemos que la solución, generalmente son soluciones orgánicas las que van a espumar y que genera espuma, adicionamos un agente antiespumante. Ya los venden comercialmente de acuerdo al tipo de solución. Y por otro lado, vamos a colocar en el tanque de evaporación lo que son los rompedores de espuma. Generalmente son mamparas. Acuérdense que en los intercambiadores de tubos colocábamos una mampara de choque para evitar que la solución entrara en contacto directo con los tubos. En este caso, igual, esas mamparas se van a colocar para que a la hora que suba la espuma, choque con ellas y se rompan. Y entonces la solución no sea arrastrada hacia el condensador por el mismo efecto de vacío. ¿Ok? Entonces, esas son las características que tenemos que cuidar en nuestra solución para evitar problemas con derrames, problemas con deterioro de los solutos, problemas con, ¿qué otra cosa? Formación de cristales. Ajá, esta es la tarea que les dejé. Todo eso es lo que tenemos que cuidar. ¿Ok? Y era importante que aclaráramos un poquito de los intercambiadores, de los evaporadores de tubos verticales, cortos y largos, y también lo que es la formación de la película y cuándo es ascendente y cuándo es descendente. Hasta aquí, ¿algún comentario o duda? Profesora, disculpe, respecto a la tarea, mostró una tablita. Ajá. ¿Esa la subió? Es que yo no la vi. Sí. Según yo, sí, se las puse. A ver, déjalo reviso rápido. Sí. Porque con base en esa era la tablita que tenían que llenar. Tarea 8, clasificación de evaporadores. No, bueno, yo tampoco la vi. A ver, espérame. Solamente estaban los 2 PDFs. Sí decía que con base a la tabla, pero no había ninguna tabla. A ver, es que entonces ya no se las subí. ¿Cuál tarea es? Tarea 8. Tarea 8. 8. Es que no sé por qué no se la subí entonces. Es que dice, de acuerdo con lo que se indica en la imagen de la actividad clasificación de evaporadores, realiza la clasificación de evaporadores con base en la información de los documentos PDF que se adjuntan y con tus observaciones. Ajá. En la imagen actividad de clasificación se tenían que ir a esa parte. A ver, dejen ver. Porque no estaba directamente en la tarea. En clasificación de evaporadores, a lo mejor no se los puse. Sí, tienen razón, no se los puse. No sé por qué no la puse, sí la tenía ahí. Bueno, ok. Sí, déjalo, pongo rápido otra vez en la pantalla para que lo chequemos. No sé por qué no la puse, porque sí hice el documento, ya no lo adjunté entonces. Ajá, es este. O sea, como para qué lo hice si no se los subí, ¿verdad? No hago ya de tantos grupos, ya no sé qué hago.
Sí, no se preocupe. Entonces, Ujú. ¿la tendremos que corregir o ya así la dejamos? Pues lo reviso y les aviso. Ajá. Ok. Sí, profesor. Ay, ¿por qué se tarda? Ajá. Sí, era esto. O sea, este era el cuadro que yo les proponía para que lo llenaran y que ahora sí que no hiciéramos cada quien lo que quisiéramos, sino ya como una guía. Tenían que poner estas columnas y llenar de acuerdo con este cuadro lo que decía cada columna. Ajá. Pero no sé por qué ya no se las puse. Ahorita lo veo y se los comento ahí mismo en el Classroom. Ajá. Bueno, entonces, pues se nos está acabando el tiempo. Quería que de una vez planteáramos el siguiente ejercicio y también tenemos pendiente que me digan, ¿vamos a hacer el examen en la próxima clase o dentro de 8 días? Habíamos quedado que ustedes lo iban a comentar entre ustedes y se iban a poner de acuerdo. Sí, profesora. Bueno, la mayoría coincidimos en que sí se podía hacer la siguiente semana. Ok. Sí, o sea, ahora sí que yo les di a elegir a ustedes. No tengo inconveniente, sería la próxima semana, más bien es la próxima semana. Y entonces el jueves tenemos clase, pues nuevamente de evaporación. Y vamos a tratar de avanzar lo más posible en el planteamiento de ejercicios. Tal vez no los vamos a resolver por completo aquí en la clase, cálculo por cálculo, para que nos dé tiempo de ver varias situaciones en evaporación. Pero sí los vamos a plantear y ya que quede el compromiso de ustedes de concluir para obtener el resultado final. Pero sí los vamos a plantear, ¿ok? Esa sería la situación. Y entonces, ahorita subo la lista de ejercicios. Ah, pero nos falta una cosa, rápido se los pongo. Les decía que lo que nos hace falta es ver cómo se calcula la temperatura de ebullición. Entonces, en el cálculo de temperatura de ebullición, se los voy a poner de una vez el material para que lo vayan revisando. Es ¿Cómo se calcula la temperatura de ebullición? A partir, les dije, de ley de Raoult. Ahora sí que es acordarnos. La ley de Raoult nos dice que la presión a la que se lleva, bueno, más bien, la presión que tiene una solución es la presión parcial del disolvente puro en la solución por su fracción mol, más la fracción, bueno, es que les digo que va combinada con la ley de Dalton, y la ley de Dalton es la suma de las presiones parciales. En este caso, nuestro otro componente es un soluto, entonces el soluto no se vaporiza. Por lo tanto, de la ley de Dalton se cancela y solamente nos quedamos con la presión del disolvente, que es el que sí se vaporiza. A partir de eso, entonces, con ley de Raoult, obtenemos la presión parcial del disolvente en la solución, ¿sí? La despejamos de la ecuación del Raoult y obtenemos esa presión. Entonces, la presión, esta que estoy poniendo como P solita, es la que corresponde a la presión de trabajo del evaporador. En el ejemplo que teníamos, sería la de 13.5 kilonewtons, dividida entre la fracción mol del disolvente, porque el disolvente es el que se vaporiza. A veces se les olvida y quieren hacerlo con la fracción mol del soluto. Acuérdense, ¿quién se vaporiza? El disolvente. Entonces corresponde fracción mol de disolvente. Si no nos acordamos cómo se calcula una fracción mol, aquí se los estoy poniendo. La fracción mol va a ser la fracción másica entre el peso molecular del disolvente entre la fracción, ¿cómo se llama? El compuesto total, que sería la fracción de disolvente entre su peso molecular más la fracción del soluto, aquí sí entra el soluto, entre su peso molecular. ¿Ok? Entonces aquí pongo un ejemplo.
Para una concentración final de solución al 40%, pues el soluto es 0.4 y el disolvente 0.6. La fracción másica sería 0.6 del disolvente y 0.4 del soluto, obviamente entre el peso molecular de cada uno. ¿Sí? Y aquí está para el ejercicio 3, porque esos son los datos de ese ejercicio. La presión es de 150 torrs. Entonces, una vez que ya calculamos la fracción mol, encontramos la presión del disolvente en la solución. Y a esa presión se calcula la temperatura de ebullición. Y obviamente es más alta, porque es una presión mayor que la que se tiene como presión de trabajo a 150 torrs. ¿Sí? Esa es una forma de calcular la temperatura de ebullición. A esta presión nos iríamos a tablas de vapor y encontraríamos la temperatura de ebullición. Repito que sería más alta que la de el disolvente puro a 150 torr. ¿Ok? Esa sería una forma. Y la otra forma es a través del diagrama de Düring. En el diagrama de Düring se representa, por un lado, la temperatura de ebullición del disolvente puro en el eje X y en el eje Y, temperatura de ebullición de la solución. Y existen líneas que corresponden a la concentración. La temperatura de ebullición del disolvente puro se evalúa en tablas de vapor a la presión de trabajo. Y con la concentración que nos interesa de la solución, se encuentra el punto de intersección y extrapolamos para obtener la temperatura de ebullición de la solución. El inconveniente de las líneas de Düring es que no existen para muchas soluciones, son contadas y se obtienen a nivel experimental. Entonces son las dos formas que tenemos para encontrar temperatura de ebullición. Yo creo que esta la usaron en balance. Y si no, bueno, la vamos a usar acá. Ajá. Ok. Y bueno, aquí rápidamente en esta otra página van a encontrar los factores que afectan la velocidad de evaporación. Ya vimos que uno de ellos es la temperatura de la alimentación, que preferimos que sea lo más cercana a la temperatura de ebullición para que toda la energía del vapor de calentamiento se utilice en el delta T disponible para la evaporación. Por otro lado, ¿qué se prefiere como medio de calentamiento? Puede ser una solución caliente o un vapor o un aceite térmico. Generalmente siempre vamos a usar vapor porque tiene mayor energía que transferir debido a su cambio de fase que un calor sensible. ¿Ok? Por otro lado, la presión en el evaporador se prefiere que sea la más baja posible para que la evaporación se lleve a cabo a temperaturas más bajas. ¿Sí? Y el aumento en el punto de ebullición de la solución. Entre más concentrada sea la solución, es más la diferencia entre la temperatura de ebullición del disolvente puro y la temperatura de ebullición de la solución. Acuérdense que ese es el aumento en el punto de ebullición. Y ya vimos también el efecto de la columna hidrostática. En tubos verticales largos va a haber mayor temperatura de ebullición cuando la solución esté en el fondo de los tubos. Entonces, si se dan cuenta, hemos abarcado mucha información, pero que nos va a ser importante y relevante para los siguientes cálculos en los evaporadores. Prácticamente toda la parte teórica ya la abarcamos. Ya nada más es utilizarla y hacer cálculos. ¿Ok? Entonces, me queda a mí de tarea subirles
este material que les acabo de presentar y la lista de ejercicios que vamos a resolver. ¿Ok? Pues de mi parte es todo, muchachos. Sí, profesora, gracias. Igualmente. Muchas gracias, profesor. Cuídense, aliméntense bien y descansen porque se viene lo más pesado del fin de semestre y tienen que aguantar, ¿eh? Sí, maestra, muchas gracias. Sí, profesora, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Hasta luego, muy buen día. Muy bien.